Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Las brigadas de Al-Qassam de Hassan han publicado un video que aseguran que lo que se está mostrando es la liberación de una mujer cautiva y 2 niños cerca de Gaza. Todo esto en relación a lo que ocurrió el sábado, bien lo recordamos, ¿no? Pues las imágenes que fueron transmitidas por Al Jazeera en primer momento, la hemos visto en otras partes después, fueron tomadas desde lejos y muestran, además de estas personas, a hombres que presumiblemente son combatientes de Hamas, alejándose del centro de la imagen, de la escena. Todo filmado de un área abierta, cerca de una valla que podría ser la frontera entre Israel y Gaza. ¿Se fija que todo esto es potencial? Porque uno de los problemas que está ocurriendo y con mucha fuerza, y probablemente lo vamos a ver, bueno, y esto no es un tema tan novedoso tampoco, es que estamos siendo víctimas, además de la violencia, de una vulnerabilidad hacia la información creíble realmente preocupante. A usted le habrá llegado, a mí me llegó, a muchas personas, porque está viralizadísimo, un supuesto mensaje del presidente Netanyahu anunciando que va a usar armas nucleares en Gaza. Claro, se trataba de un simple engaño con una traducción engañosa, no estaba diciendo eso. Hizo esa conferencia pero no dijo eso. Hemos visto esas imágenes que no sabemos de cuándo son. Hemos visto noticias que son muy llamativas, pero que no tienen el chequeo y el contrachequeo de fuentes serias y creíbles. Entonces, hay que ser particularmente serio y fijarse mucho quién está escribiendo. Los diarios, los canales, las radios, los medios, las agencias noticiosas creíbles, serias y tradicionales nos pueden ayudar mucho a no meter las patas. A los propios periodistas, pero a la población también. A no reenviar cualquier cosa que genere miedo, rabia, malestar, amargura por ver cosas que a veces no son. Y aquí no hace falta solo inteligencia artificial. Se puede engañar, dado los idiomas que son bien complejos para nosotros, nos pueden decir cualquier cosa. Lo que no quiere decir que esta imagen no sea verdadera. Lo que decimos es que, ojo, porque estamos siendo víctimas de un bombardeo noticioso no comprobado de magnitudes muy complejas. Bueno, de momento no hay información sobre cuándo se tomó ese video al cual hacíamos mención, ni la identidad de esos presuntos liberados. Si es todo presunto sería, y a lo mejor, bueno, de hecho, el registro ha desatado una serie de especulaciones en los medios israelíes. Algunos hablan de un truco mediático de Hamas para mejorar su imagen internacional, como que estuviera soltando rehenes. Hay casos, eso sí, donde ya hay comprobación de que hay rehenes, pues. Porque tenemos el caso, por ejemplo, de gobiernos que reconocen, hay familias que hablan de que hijos o hijas están o han sido reconocidos como rehenes de esta milicia. Bueno, todo esto es parte de lo que tenemos que acostumbrarnos. Sin embargo, aún no ha habido comentarios oficiales por parte de las autoridades israelíes al respecto. Es una arista, es un ángulo más de esta dramática guerra, que tiene también las muertes como principal foco y también las acciones políticas que se están desarrollando en el propio Israel, en el mundo árabe y en el mundo en general. Vamos a la mesa de conversación. Bueno, y como decíamos que hay muchas otras aristas, vamos a intentar darle una vuelta también a lo diplomático, a lo político, a las reacciones que están teniendo los países. Y para eso tomamos contacto con el ex canciller de Chile, Ignacio Walker, ex senador. Ignacio, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Muy bien, Matías, muy buenas noches. Bueno, no sé si algo... ¿Cómo se puede? Porque en la época que les tocaba a ustedes, probablemente ser canciller, que no fue hace tanto tiempo, no existía esta inmensa cantidad, este caudal de informaciones que debe ser muy difícil para las propias autoridades, que en todos los países, sobre todo los implicados directamente, tomar decisiones, porque son decisiones que se juegan vidas con estas informaciones que no sabemos de dónde vienen, ni para dónde van, ni de cuándo son y si son verdad o no. Bueno, hay mucha especulación, como tú decías. Lo único cierto, lo único claro, lo único contundente
¿no es cierto?, basado en la evidencia, es lo que ocurrió el sábado 7 de octubre, hace pocos días, ¿no es cierto?, con este ataque de Hamas, ¿no es cierto?, contra Israel. Yo estaba recordando, Matías, al escucharte, a mí me tocó como canciller del presidente Lagos ir en visita oficial a Israel el 2005. ¿No? Y pasé a Ramala también, por supuesto, a la Cisjordania. El 2005 fue el año en que Israel se retiró de Gaza. Claro. ¿No? Y por lo tanto fue un año muy importante porque después de, bueno, desde la Guerra de los 6 días, el año 67, uno de los territorios ocupados era Gaza. Y la verdad es que esto se hacía insostenible para Israel. Te voy a decir por qué hago este comentario. Porque de los 2,3 millones de personas que habitan Gaza, una de las 3 zonas más densamente pobladas del mundo, había 8.000 soldados israelíes. Por lo tanto, se hacía absolutamente imposible controlar esa situación. Bueno, se retiró, ¿no es cierto?, Israel. El 2007 gana Hamas la dirección política, ¿no es cierto?, de la Franja de Gaza. El 2009 hay una incursión militar de Israel. El 2014 hay otra incursión militar de Israel en que mueren 4.000 palestinos. Por lo tanto, el tema de Gaza, mucho más incluso que la Cisjordania, incluso más que el norte de Israel, con el tema de Hezbollah, es particularmente sensible. Ahora, entrando en política, porque te ha tocado estar a ti en esas decisiones y conversarlas, lo que está haciendo, alguien dice, Israel puede cometer el peor error, que es volver a ocupar, como lo dejó el 2005, porque eso es, a lo mejor, ha sido un analista, lo que quiere Hamas, radicalizar más las posturas, polarizar más. Hay algunos que les conviene la guerra, en fin, los enfrentamientos, pero también se podrá hacer de otra manera, que es, bueno, el otro extremo, y de hecho hoy día que se presenta un gobierno de unidad nacional en Israel, hay algunos que no entran al gobierno justamente porque tiene la postura de que hay que reconocer el Estado palestino de una sola vez, y eso en Israel, sobre todo hoy, parece un anatema. Entonces, entre esos dos polos, entre ocupar Franja de Gaza o reconocer a Palestina desde Israel, hay un montón de matices entre medio. ¿Qué te sugiere a ti la experiencia de poder acercarse a una eventual solución? Bueno, hay un gabinete de guerra, ¿no es cierto?, desde hoy día de 5 personas. Tú sabes que uno de los grandes problemas hoy día con el gobierno de Israel, Thomas Friedman ha sido muy claro en esto, un gran columnista del New York Times, es la debilidad interna de Israel desde el punto de vista político, porque Netanyahu, el primer ministro, tiene al país completamente dividido, ¿no? Incluso con amenazas respecto del funcionamiento del Estado Democrático de Derecho. Entonces, desde hoy día hay un gabinete de guerra, hay un gobierno de unidad en que no están los extremos, ¿no es cierto? Y por lo tanto la pregunta de hoy, en este momento, es si Israel va a ingresar y va a intervenir o no en Gaza. Que insisto, ya lo hizo en 2009, lo hizo en 2014. Yo creo que sería un profundo error, por una razón muy sencilla. Porque Israel, desde víctima, porque claramente aparece como una víctima, se transformaría en victimario, porque ingresar a Gaza tiene un costo desde el punto de vista de las muertes de la población civil, ¿no es cierto?, muy grande. Por lo tanto, muchos analistas creen, que entre ellos Friedman, que yo te citaba, pero muchos otros, el Economist acaba de sacar una editorial sobre esa materia, una información de que sería un grave error, ¿no? Mira, Matías, esto tiene las características que conocemos, ¿no es cierto?, un acto terrorista, un acto cobarde, esencialmente cobarde. O sea, matar a mansalva 260 personas en un festival de música, tomar rehenes, 100, 150 rehenes, a niños, a mujeres, a familias. Entonces, además de eso, es una acción suicida, yo creo, por parte de Hamas, porque es el más serio revés de la causa palestina en 70 años. La causa palestina ha tenido buena sensibilidad internacional, buena imagen internacional. Con esto yo creo que hay un retroceso brutal desde el punto de vista de la propia causa palestina. Bueno, alguien dirá, esto lleva 1000 años y más, estos problemas en la zona no se van a solucionar en esta semana, en este mes. Pero ¿qué alternativa le queda a Israel hoy día si no es intervenir de alguna manera? Desde la más radical sería ocuparla, ¿no es cierto?, o borrarla, que quisieran algunos probablemente. Pero eso es lo más radical y eso en el sentido común indica que podría generar más problemas aún. Pero ¿cómo intervenir para poder ir detrás de los responsables y sabiendo
las muertes no solo de los rehenes israelíes o de otros países, sino que de la cantidad de palestinos, de niños, de familias palestinas inocentes, civiles que viven ahí. Entonces es un zapato chino. Bueno, hay 2,3 millones de personas, imagínate en la Franja de Gaza, ¿no es cierto? Se calcula que Hamás, y junto con su brazo armado, ¿no? Al-Qassam, y la Yihad Islámica, serían unas 20.000, 30.000 combatientes. Hay 360.000 reservistas movilizados en Israel. 360.000, ¿no es cierto?, contra 20.000. Entonces, bueno, Israel lleva varios días bombardeando. Anteanoche hubo 200 objetivos, ¿no es cierto?, de bombardeo, objetivos militares principalmente, porque hay un desplazamiento de 300.000 palestinos dentro de la Franja de Gaza, que significa que salen de sus casas, de sus departamentos, de las zonas residenciales. Hay 83 colegios de Naciones Unidas en la Franja de Gaza que son refugios, ¿no? Entonces, bueno, hay casi un modus operandi, ¿no? En todo este tiempo, desde el año 67, sobre todo desde el 2005. Entonces, ha habido un bombardeo muy severo por parte de Israel. Esto comienza, dice el primer ministro, es el comienzo de la respuesta. Hay que destruir completamente a Hamás, pero pasar del dicho al hecho, sobre todo desde el punto de vista del enfrentamiento urbano dentro de Gaza. Israel ha sido completamente sorprendido. ¿No? Completamente sorprendido. Ahí hay otra dimensión, qué pasó con la inteligencia militar. Sí, pues. Pero mira, ¿qué es lo más importante a mi juicio, del punto de vista diplomático, del punto de vista político o de política internacional? Muchos se preguntan, Matías, bueno, ¿y por qué este sábado este ataque de Hamás a Israel? ¿No? Se cumplen, bueno, 50 años de la guerra del Yom Kippur, muy similar, día festivo religioso, 30 años de los acuerdos de Oslo, 1993, los palestinos sienten mucha frustración porque no se habrían cumplido los objetivos de Oslo, hay debilidad, ¿no es cierto?, del gobierno de Netanyahu, otra razón, pero la más importante, creo yo, es que estaba a punto de materializarse un acuerdo diplomático histórico entre Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita. Bueno, es el archienemigo de Irán. Para muchos es el causante a lo mejor de esta acción. Es decir, que Irán no permitía que eso ocurriera y hace estallar esta bomba, entre comillas. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque recuerda que después de la guerra del 67, la guerra de los 6 días, después de la guerra del Yom Kippur, el año 73, el 78 Israel hace la paz con Egipto. Claro, con Anwar Sadat, ¿no es cierto?, los acuerdos de Camp David, el acuerdo del 79, lo que le cuesta la vida a Anwar Sadat. El 94, Matías, Israel hace la paz con Jordania, ¿no? Y hace 2 o 3 años, lo único que yo rescato de Donald Trump, por lo menos, los Abraham Accords, Israel hace un acuerdo con los Emiratos Árabes, con Bahrein, con Sudán y con Marruecos. Y entonces, si ahora hace un acuerdo diplomático con Arabia Saudita, con Israel y con Estados Unidos, bueno, ¿qué pasa con Irán? ¿No? Cuando los países árabes ya han cedido, han negociado, han logrado la paz, salvo en el sur del Líbano, donde está el Hezbollah. Entonces, a mí me hace mucha fuerza que tal vez la razón de ser, junto con las que ya he mencionado, pero la más importante es impedir este acuerdo diplomático entre Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita. Lo último, Ignacio, lo último, que estamos muy contra el tiempo, la chilenización de este conflicto, ¿es un riesgo? Chilenización me refiero a que nos traigamos no la guerra física, pero sí el encuentro entre comunidades, que sabemos que estas dos comunidades en Chile son requete contra influyentes, importantes y que han aportado al desarrollo de Chile en las últimas décadas. ¿Temes que eso pueda complicar la política chilena o no? No, no creo. Siempre en este tipo de conflictos hay reacciones por lado y lado en Chile, pero aquí hay 2 comunidades, palestina e israelí, muy asentadas. A mí me tocó traer, porque el presidente Lagos lo invitó a Mahmoud Abbas, aquí el año 2005. Estábamos en una conferencia en Brasilia, ¿no? Y lo habíamos invitado a visitar Chile. Se le echó a perder su avión. Bueno, y el presidente Lagos mandó un avión de la facha en 12 horas. Lo traje yo personalmente a Mahmoud Abbas o a Abu Mazen, como le dicen, y estuvo 4 días en Chile. El actual presidente, claro. El actual presidente de la Autoridad Palestina en la Cisjordania, del Fatah. El Fatah es el área más moderada de los palestinos, ¿no? Oye, y él estuvo acá en Chile unos 4 días, me tocó ser su anfitrión,
y estaba absolutamente impresionado, primero por la más grande comunidad palestina fuera del Medio Oriente, en Chile, 250.000, 300.000 personas. Segundo, le impresionó mucho cómo se mantenían las tradiciones, la comida, los bailes. Él estaba muy impresionado de esta visita. Y tal vez termino, Matías, porque creo que resume muy bien del punto de vista de Israel. En esa visita que hice yo a Israel en 2005, me tocó una entrevista con Ariel Sharon, el primer ministro, una visita protocolar de 5 o 10 minutos que fue 1 hora al final. Yo te mentiría si dijera que fue una conversación, porque me dediqué más bien a escucharlo, era hablar con la historia. Bueno, entonces al final de la conversación, yo le pregunto al primer ministro, le pregunto, dígame, ¿cómo resume usted su filosofía del punto de vista de Israel después de una larga conversación? Y me mira y me dice, mire, en una frase, la indivisibilidad de la seguridad del Estado de Israel. Esa es la filosofía. Ahí no hay Netanyahu, no hay Ben Gurión, no hay Shimon Peres, que también estuve con él. Ese es el tema para Israel, ¿no? Y para la política exterior chilena, cerrando lo que me estabas preguntando, es cómo conciliar la seguridad del Estado de Israel con la autodeterminación del pueblo palestino. Eso ha sido tradicionalmente, históricamente y hasta el día de hoy la política exterior chilena. Ignacio Bócar, ex canciller de Chile, muchísimas gracias por conversar esta noche con nosotros. Que esté muy bien. Encantado, Matías. Buenas noches. Chao, gracias.